Hola, ¿todo bien? Soy Jesús de Andrade, soy profesor de español y a partir de hoy estaremos juntos estudiando español instrumental. En este primer encuentro abordaremos la importancia de la lengua española en el mundo y algunas particularidades del abecedario. El español en el mundo. La importancia de la lengua española en el mundo, la cantidad de hispanohablantes, español en España, o sería castellano en España. El mapa del idioma en el mundo. No sé si sabías, pero el español es la segunda lengua más hablada en el mundo. Es hablada por hispanohablantes, que no son solamente las personas de lengua española nativa, sino también las personas que dominan la lengua española fluyente. Somos casi 500 millones. Mira, observa el mapa de España y nota que el idioma usado en el país es de la región de Castilla. El idioma en España es el castellano. Y ahí me puedes preguntar, ¿pero es español o es castellano? La idea es, el castellano es la lengua de Castilla, donde nació el idioma y España. Si estamos en España, la referencia es Castilla. Entonces es castellano. Si estamos fuera de España, la referencia es el país, o sea, la lengua de España es el español. La verdad que una y otra son la misma lengua, da igual, no importa decir castellano o español. En España hay diversos idiomas, no solamente el castellano o el español como comentamos. Cada región tiene un idioma propio o prácticamente tiene autonomía para tenerlo. La Cataluña habla catalán, la Galicia habla gallego, Asturias también tiene su propio idioma, el País Vasco con el euskera o el vasquense. Entonces es un país de distintos idiomas, pero el idioma de la unidad es el español. Ahora ve el mapa de América Latina, la cantidad de países. México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Pueden imaginar el número de habitantes, ¿no? Son más de 365 millones de habitantes. Solo México son 122 millones. Aparte del continente americano, debemos citar otros países que tienen el idioma como materno. Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial en África y las Filipinas en Asia. Ahora ve el video sobre la importancia comercial del español en el mundo. El español es el idioma que une a cerca de 450 millones de hablantes. Es la segunda lengua materna del mundo. Pero el español es además la segunda lengua para el intercambio socioeconómico. Cada vez más compañías internacionales en Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, China, la India o Brasil utilizan el español para dirigirse al ingente mercado hispanohablante. Estas interesantes perspectivas han convertido al español en la segunda lengua más estudiada del mundo. El mundo hoy estudia español, porque el mundo habla español. A partir de ahí, imaginen la cantidad de descendientes de hispanohablantes que viven en Estados Unidos. Además, imaginen también si una persona de lengua inglesa va a optar por estudiar una lengua extranjera, ¿qué idioma va a elegir? ¿Qué idioma va a optar? Son aproximadamente 50 millones de habitantes de hablantes de lengua española en Estados Unidos. En Brasil, con todos los países que tenemos como frontera, somos 13 millones. 13 millones es aproximadamente la población de un país como Chile. El abecedario y la pronunciación de la lengua española. El sonido de las palabras. Nombres de las regiones en España y su pronunciación. Los diferentes sonidos. ¿Existe un país que hable más correctamente la lengua española?
Con tantos países en el mundo hablando español, está claro que existen variaciones. Las variaciones son formas distintas de pronunciar las mismas palabras. Eso no afecta el abecedario. El abecedario básicamente es igual al portugués. Un detalle interesante que podemos citar es que la letra en español es femenina. O sea, cuando deletreamos decimos la A, la B, la C. Si digo la casa y deletreo casa, voy a deletrear la C, la A, la S, la A. Vamos a la práctica. ¿Está bien? Observe el mapa y las pronunciaciones. Escucha bien la pronunciación y vamos a comentar algunos detalles. Acompáñenme. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla, León, Madrid, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Ojo para nombres como el Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Extremadura. La pronunciación de las letras en las variantes lingüísticas. La letra y las especificidades. Como en todos los idiomas, las variantes existen. Pueden tratarse de variantes geográficas, de variantes etarias, hasta de variantes sociales. El tema es que para cada variante, un fonema distinto, todas correctas. No hay diferencia de calidad para diferentes formas de pronunciación. Tratemos del aspecto práctico. Por ejemplo, la letra S puede aparecer como el fonema que esperamos, como S, o como un fonema aspirado. La palabra Asturias puede aparecer como Asturias. La palabra, el nombre País Vasco, puede aparecer como País Vasco. Eso va a depender muchas veces del lugar de donde se habla. En el caso del CH, que ya fue tratado como una letra, como la letra Ch, tenemos el ejemplo de La Mancha. La J y la G tienen una especificidad que el fonema de las dos letras pueden ser iguales. Como en portugués, en el mismo caso, con un fonema diferente. En portugués, cuando la J y la G tienen fonema de G, esta situación en español tendrá el fonema aspirado G. Podemos notar eso en la palabra región, en la palabra junta, en la palabra La Rioja. Muchas veces notamos que existe una forma gráfica para un fonema que existe en otros idiomas. El fonema ñ, que en portugués representamos con la N, H, NH, en español está representada como ñ, que es esta letra N con un tilde. En este caso, tenemos un ejemplo clásico que es el nombre del país y el nombre de la lengua. España, español, Cataluña, son ejemplos que podemos dar de palabras que en portugués el fonema es muy parecido con representación gráfica diferente. Para la letra X tenemos una particularidad. El nombre de la letra es prácticamente el fonema que tiene que ser. Extremadura. El fonema es este. No vamos a tener variaciones como tenemos en portugués. En el caso de la letra R y R, que tienen comportamiento de letras porque tiene especificidades en sus fonemas, vamos a tratar como una diferencia de duración. El fonema no es obvio para las personas de lengua portuguesa. Hay que practicar un poco. Pero tenemos en palabras como Zaragoza y en palabras como Navarra el ejemplo de ambos fonemas. Aún en el caso de la letra R, cuando aparezca antes de una consonante, se escuchará bastante claro. Tenemos un ejemplo
de la palabra Murcia. Antes de la letra C está la letra R y se la escucha. Hay una curiosidad de la Y que podemos presentar ahora porque en muchos casos se aproxima del fonema de la doble L. Cuando tenemos casos como el ejemplo citado de Valladolid, tendremos en situaciones de Y el nombre de una provincia de México, por ejemplo, de Yucatán. O si tenemos Valladolid, vamos a tener Yucatán. O sea, son fonemas que muchas veces están juntos. Se pronuncian de forma muy parecida. Curiosidades para la pronunciación de la lengua española. Los dígrafos, el ceceo y el ceseo, el caso de la V y la B, las interrogaciones y las exclamaciones en español. En la relación con la lengua española, ustedes van a notar algunas curiosidades que tienen comportamientos iguales en portugués, con casos específicos, con diferencias discretas. Doy un ejemplo, los dígrafos. ¿Qué son dígrafos? Unión de dos letras con un mismo fonema, con un mismo sonido. En portugués tenemos SS, tenemos GUE, GUI, QUE, QUI. En español tenemos prácticamente los mismos casos, salvo el SS, que en español no se usa. No solamente no se usa, no existe. Específicamente en español tenemos dígrafos como el doble L, que resulta en el fonema L, y el CH, que resulta en el fonema CH. Para estos casos, por ejemplo, tenemos, como ya cité en otro momento, el ejemplo de Valladolid, y tenemos, por ejemplo, Chile. En otras situaciones que existen también de dígrafos que son iguales al portugués, tenemos el caso de querer, que es el fonema compuesto por la letra Q, U. Tenemos la situación de Guillermo, que es un dígrafo con las letras G, U, I. Tenemos otros tantos que podríamos citar como ejemplo. Ya nos da una idea de cómo funcionan. El concepto de dígrafo es igual. El tema son las especificidades que tenemos con L o con CH. Aún tratando de las diferencias de pronunciación en diferentes regiones, en España se nota que para el fonema Z, de la letra Z, de zorro, tenemos un fonema C, o sea, un fonema en lengua dental. Este fonema no existe en todos los países de lengua española. No predomina en toda España. Y en los países de Latinoamérica tenemos un fonema más próximo del portugués. O sea, por ejemplo, si la palabra en español de España es zorro, en español de América Latina la vamos a tener zorro. Este fenómeno se da el nombre de ceceo para el caso de España y de ceseo para el caso de América Latina. Parece escrito de la misma manera porque estoy pronunciando prácticamente palabras iguales, pero el ceceo se escribe con C y el ceseo se escribe con S. Otro punto de comparación entre el portugués y el español: si hacemos el intento de pronunciar una palabra en español con la V inicial, vamos a tener, por ejemplo, vaca, vacío, Venezuela, variación. Son palabras que tienen la letra V inicial y por eso muchas veces es un fonema más intenso. Si está más en el medio de la palabra, vamos a tener un fonema más suave. Por ejemplo, la palabra uva. La escuchamos menos, pero
seguro que no está igual al portugués. La diferencia que tenemos es de una articulación labiodental con una articulación puramente labial. ¿Por qué eso? Bueno, porque sí, las inversiones de las señales en la lengua española. Una pregunta bastante común entre las personas que estudian la lengua española es el porqué de las señales invertidas de interrogación y de exclamación. Pues es muy fácil, el motivo es muy simple. Cuando leemos un texto y tenemos una frase más larga, en portugués no tenemos cómo saber si esta frase va a terminar en una interrogación o en una exclamación. Pues en español, cuando aparece la señal invertida antes de la frase, ya sabemos cómo va a terminar. Es decir, ya sabemos la entonación adecuada para la frase, aunque estemos leyendo el texto por la primera vez. Con eso terminamos la clase de hoy. Te espero en la próxima. ¡Hasta luego!